En cada decisión que las personas, que los seres humanos debemos tomar en cada día, en cada momento de nuestra vida, estamos ante dos opciones. Cuando una opción es elegir entre el bien y el mal, parecería claro que es fácil, pero en realidad es complejo. Hace, hace unos días hablaba con una persona y me contaba que cuando quedó embarazada de su novio tenía una confusión tal que no sabía si abortar o tener a su bebé. Ella creía que tenía opción y ante una vida no hay opción, pero ella sí la tenía, o la vida o la muerte del ser humano que estaba gestándose en su vientre. Para la gloria de Dios decidió la vida y por ende decidió tener a su hijo. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Pero no es la opción de las medias tintas, no es la opción de la mediocridad, no hay la opción de estar como que sí, como que no, sino que toca tomar una decisión y una decisión que sea sabia para nuestra vida. Eh, esta exhortación que nos hace el Señor a través de su palabra nos permite saber que tenemos que caminar en la presencia del Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios quiere estar con nosotros desde el mismo momento de la concepción hasta el momento en que nos lleva a la vida eterna. Quiere que caminemos junto a Él, que observemos sus normas, sus preceptos, y para eso entonces tenemos que conocerlo. Por eso vamos con estos textos de la liturgia de la palabra del día de hoy. Vamos a darle gracias en primer lugar al Señor, al Padre bondadoso, a darle gracias por ese alimento espiritual que siempre está ahí nutriéndonos en la parte de la esencia nuestra, del fundamento que es ese espíritu que habita en cada uno de nosotros y que hemos recibido con el bautismo. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica, Espíritu Santo, todo lo que pienso, lo que digo, lo que haga, para que todo sea para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. La lectura del día de hoy está tomada en la primera de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos del 7 al 14. Comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham, el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo está dicho que lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe. Y la fe no arranca de la fe, la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que, por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente.
El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándole la heredad a los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que está conmigo está con el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos la fuerza para luchar contra las circunstancias, contra las situaciones que no son de tu agrado. Hoy te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo, por tu bondad y tu misericordia. Con esa palabra, Señor, queremos nutrir nuestra vida espiritual. Danos la fuerza para poderla cumplir, para poder aplicar en cada ámbito de nuestra vida. Amén. En este día, en la liturgia, en la primera lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, está diciendo algo que nosotros debemos tener en cuenta. Dice que los hijos de Abraham son los hombres de fe, y además la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia: por ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios hizo el hombre, cuando Dios hizo la naturaleza, cuando Dios creó el mundo entero, dice la palabra de Dios: y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios permite que pase es bueno, así por el momento no lo entendamos. Estamos en un proceso todo el tiempo de formación de nuestro carácter en Cristo. Estamos en un proceso de aprendizaje. Así como debemos aprender a leer, a escribir, debemos aprender a caminar, debemos aprender a hablar, asimismo debemos aprender a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Entonces, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que Dios nos hizo buenos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y si nuestro Creador es santo, nosotros también debemos ser santos. Y hay algo que también, ojalá que nunca, nunca lo olvidáramos, y es que siempre somos benditos, somos bendecidos. Dice en la primera lectura: por ti serán benditas todas las naciones.
Jesús se subió a una cruz por sacrificar su vida por nosotros. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es entender que somos personas benditas. Somos personas buenas porque así nos creó Dios y somos personas correctas. Debemos andar en rectitud, en honestidad, en justicia, en sabiduría. Esos son los seres humanos que Dios ha creado. Pero lamentablemente el pecado nos ha apartado de esa gracia de Dios. El equivocarnos, el cometer errores, el cometer delitos, eso nos aparta de la gracia de Dios. Y por esa razón es que el Señor nos ha dicho que nosotros estamos en capacidad de escoger, de elegir. El justo, dice en la primera lectura, el justo vivirá por su fe. ¿Cómo es tu fe? Veíamos en estos días que nuestra fe es como un granito de mostaza, que es el grano más pequeñito que hay, pero que cuando lo sembramos en un terreno abonado, crece y llega a ser el más grande y el más frondoso del jardín, donde anidan pájaros y donde obviamente puede producir o produce frutos para eh, el alimento, para o sea, depende mucho del árbol. Pero entonces nosotros debemos entender que nacimos para ser buenos, para ser santos. Y entonces la primera lectura está diciendo que Jesús se subió a esa cruz para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados, porque la escritura dice, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Entonces, el estar solos nos debilita, nos hace caer, nos angustia, nos llena de dolor, de orgullo, de soberbia, de dureza de corazón, porque muchas veces los problemas lo que hacen es endurecernos el corazón. Pero el justo vivirá por su fe, serán benditas todas las naciones del mundo, son promesas de Dios. ¿Para quiénes? Para cada uno de nosotros, para que entendamos que Dios está bajo el control y que Él quiere que nosotros igualmente lo amemos. Y entonces para eso en el Evangelio habla del bien y del mal. Decíamos que siempre los seres humanos tenemos dos opciones, dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino del odio o el camino del amor. Dos opciones siempre tenemos, pero cada uno de nosotros es el que tiene que tomar la decisión, el que tiene que elegir cuál es ese camino que va a seguir. Entonces Jesús nos habla, empieza el Evangelio diciendo que Jesús expulsó un demonio y algunos dentro de la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que creer también que hay espíritus inmundos que fueron arrojados del cielo y que quieren nuestra perdición, que quieren que nosotros no nos alejemos de Dios todo el tiempo. Están los espíritus malignos echándonos zancadillas para ver cómo caemos. Dice la palabra de Dios que anda, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra de Dios también dice, pero tú, el mal está acechando a tu puerta, pero tú puedes vencer. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a pedirle al Señor todo el tiempo que nos dé mucha fuerza para poder escogerlo a Él, para poder seguir el camino que el Señor nos está trazando. ¿Por qué? Porque dice acá que eh, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Eh, todo reino dividido, todo reino en guerra civil. Pensemos cuáles son esos resultados que dejan las guerras. Destrucción, muerte, pobreza, amputación de miembros, ruina,
de muchas condiciones tristes y lamentables por las cuales pasa la humanidad ante una guerra. Y dice acá, todo reino en guerra civil va a la ruina. O sea, no hay ninguna guerra civil que diga uno, no, es que aquí vale la pena luchar contra la vida, luchar contra estas personas. No vale la pena, porque todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también dice el texto bíblico, si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Todo porque a Jesús le habían dicho que él estaba expulsando demonios a nombre o por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esto lo hacía para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Y entonces él contesta, el que no está conmigo está contra mí. Y la pregunta es entonces, ¿tú con quién estás? ¿Realmente eres seguidor de Cristo? ¿Realmente estás en un proceso de conversión? ¿Realmente conoces cuáles son esos beneficios que tenemos por pertenecer al reino de Dios? ¿O simplemente decimos que creemos en Dios, pero no hacemos lo que Él nos dice? Jesús nos dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Vamos en contravía de lo que nos dice el Señor. Entonces ahí es donde viene esto del reino dividido, el reino en guerra va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Pero recordemos la promesa del Señor, por Abraham, el padre de la fe, todas las naciones son bendecidas, todas las familias son bendecidas por la fe. Por eso es que nos toca luchar cada día con esas circunstancias, con esas situaciones difíciles que nos toca vivir. Miren que en el mismo texto dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Un ejemplo, em, yo lo viví, yo fumaba y tomaba la decisión de dejar de fumar y cuando volví a fumar, fumaba peor que antes de dejarlo. Entonces, esto que está diciendo el texto bíblico, de que si nosotros no somos perseverantes, cuando empezamos ese proceso de conversión y el Señor empieza a limpiarnos, empieza a expulsar demonios de nuestra vida, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Si nosotros no somos perseverantes, volvemos a caer y es mucho peor cuando caemos que antes de caer, porque esto lo dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es sabia. Dios entonces nos está previniendo a nosotros que el proceso de conversión debe ser un proceso continuo y progresivo. Es decir, no nos podemos apartar en ningún momento, desde el momento en que nosotros le decimos al Señor que sí, que entre en nuestra vida, debemos continuar y ser perseverantes y creciendo. No nos podemos quedar en el mismo lugar o retroceder, porque cuando retrocedemos es cuando vienen muchas más circunstancias difíciles en nuestra vida. Entonces, el que no está conmigo está contra mí. O estamos o no estamos con el Señor. Es tan sencillo como eso. El que no está conmigo, porque el Dios es el bien, Dios es el amor, Dios es la misericordia, Dios es la protección, la seguridad. Pero sin Dios estamos en la soledad, en la angustia, en el desespero, en las tinieblas, en la oscuridad, en la sordera, en la ceguera espiritual. Ahí es donde nosotros debemos tomar esa decisión ante estos 2 caminos, del bien o del mal. Porque el que no está conmigo, dice el Señor,
está en mi contra, está del otro lado. Y ya sabemos cuál es el otro lado: el odio, el rencor, la angustia, la desesperación. Porque acá están diciendo que Jesús echaba los demonios por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. A veces que nosotros no creemos que existe el mal, que existe el demonio, que existe Satanás, que él es nuestro enemigo y que nos quiere hacer caer en todo momento. Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, Jesucristo, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos escoger? ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? El que no recoge conmigo, dice Jesús, desparrama. Por eso hoy tomemos esa decisión de seguir de verdad el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos dé esa fuerza para escogerlo a Él, para decir: Señor, queremos seguir tu camino. Queremos reconocer, Señor, que hemos pecado contra ti, que te hemos ofendido, que hemos preferido otras cosas antes que a ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por eso. Pedimos perdón por las ofensas, por la infidelidad hacia ti. Te pedimos, Padre, que nos des a tu Espíritu Santo, que con la fuerza, el poder, la sabiduría del Espíritu Santo, podamos luchar contra aquellas cosas que nos apartan de ti. Nosotros, Señor, queremos estar contigo, no contra ti. Queremos caminar de tu lado. Queremos ser parte, Señor, de ese reino tuyo. Por eso te pedimos que nos des la fuerza, que nos des el Espíritu Santo, que nos llene de ti, Señor, para poder lograrlo. No queremos estar contra ti, sino contigo, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, y te decimos: ayúdanos, Señor, a estar contigo. No queremos estar apartados de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.